La pequeña lluvia que golpeaba el cristal delantero no hacía más que reforzar la atmósfera de la comodidad de otoño dentro del viejo SUV. En el salón olía al café del termo, a las chaquetas húmedas y a un poco de tabaco. David, sentado al volante, le lanzaba de vez en cuando una mirada de condena. ¿Y qué? Vamos a discutir sobre esta bruja tuya. Trinchaba para interrumpir el zumbido de la estación de radio, que en estos lugares atrapaba exclusivamente molestias. Tú mismo lo propusiste, respondió Lucía, sentada en el asiento delantero y leyendo la guía. Su voz sonaba deliberadamente alegre, aunque ella, como los demás, sentía una ligera inquietud. Escucha, aquí dicen que en este bosque se dice que la gente se ha perdido durante siglos. Los lugareños dicen que este lugar está maldito por una bruja ejecutada. Su cuerpo supuestamente fue colgado en un viejo roble y luego quemado. ¿Y estas historias atraen a los turistas? Manuel se burló. Él dudaba más que los demás sobre este viaje, pero las sugerencias de Lucía y David eran difíciles de resistir. David sonrió y sacudió la cabeza. ¿Ustedes mismos están de acuerdo? Acampada en el océano, fuegos, estrellas. ¿Qué otra bruja? Todo eso es una tontería. Vamos a descansar. Pero dentro él mismo sentía que algo estaba mal. Desde el principio del camino una tensión extraña parecía haber sido sobre ellos. En las pequeñas aldeas por las que pasaban, los lugareños los acompañaban con miradas llenas de silencio, de condena o de miedo. Un anciano en la gasolinera incluso intentó advertirles. Si quieren vivir, no entren en este bosque, dijo con una expresión de cara que a Lucía le hizo casi reír al oírlo. Este no es un lugar para jóvenes. La sangre se derramó en el lugar, y ahora estas palabras se escuchaban en la cabeza de David con cada gota de lluvia que caía sobre el cristal. Al atardecer llegaron a su objetivo, un pequeño camping en el borde del bosque. La costa parecía dura y pintoresca. Las olas ruidosas se rompieron contra las ocas y las nubes de plomo se agruparon sobre el horizonte. El bosque que se extendía cerca parecía poco acogedor, pero su densa capa me atraía con su misteriosidad. Belleza. Exhala Lucía, sacando el teléfono para tomar un par de fotos. Aquí es donde se puede filmar una película de terror. Manuel, bajando del auto las mochilas, se quejó. Bueno, sí, solo nos faltan cámaras. ¿Cuánto nos das para que empecemos a gritar de miedo? ¿1 hora? 2. Sergio miró hacia el bosque. No dejaba de sentir que los observaban. De algún lado del campo llegaba un ruido tenue. Quizás era el viento o algo más. ¿No iríamos al bosque? Inserto le propuso. Aquí, y el fuego en el estacionamiento, le dijo Manuel. Como un niño, Dios mío. Relájate. David despejó la situación, ofreciéndote campar. Rápidamente pusieron sus tiendas, abrieron fuego y comenzaron a cenar. La comida y el calor del fuego comenzaron a despejar sus pensamientos sombríos. Para la noche, todas las conversaciones se redujeron a bromas y cuentos. La noche cubrió el campamento con una densa manta negra. Las estrellas no se veían por las nubes bajas y el bosque parecía haberse vuelto más denso, disolviendo en sí cualquier sonido. Solo el estallido de las brasas rompía ese silencio deprimente.
Creo que lo hicimos en vano, murmuró Sergio, metiéndose en su saco de dormir. Vamos a irnos de aquí mañana. Duerme, paranoico, se escuchó la voz de Lucía. Todo estará bien. Pero David no dormía. Estaba acostado mirando el techo de la tienda, tratando de entender por qué no podía relajarse. Fuera del campamento no había nada, pero cada vez que cerraba los ojos, oía unos ruidos lejanos, apenas distinguibles, como pasos, y salió de la tienda, tratando de no despertar a los demás. La lluvia había cesado, pero el aire estaba húmedo. El bosque, una masa oscura, se veía en el fondo del cielo. David miró a ella, para calmarse, y, de repente, parecía que había ojos detrás de él desde el fondo de la copa. Pero era solo el viento que movía las ramas. David volvió a la tienda. Lucía se arrodilló con un calabacín, Manuel se agitaba en silencio, y Sergio estaba inmóvil como si no hubiera existido. David salió a la calle para arrojar los restos del sueño inquietante. El aire era húmedo y frío, con el olor a tierra húmeda y sal traída de la costa. Lo primero que se le dio a la vista fue su tienda. En la tela, justo encima de la entrada, se veían los símbolos tallados. Eran irregulares, como si fueran rasgados por algo agudo y grosero. Líneas agudas, patrones extravagantes y círculos. David se acercó para ver el dibujo. Los símbolos parecían pulsar, provocándole una extraña sensación mezcla de miedo y una extraña e inexplicable nostalgia. ¿Qué? Tocó con los dedos la tela fría. ¿Qué estás haciendo ahí? La voz de Lucía le hizo temblar. Ella estaba detrás, curvada en una chaqueta, con el pelo desgarrado, con una mirada somnolienta. Cuando vio los símbolos, su cara se tendió de inmediato. ¿Eso lo hiciste? Ella preguntó. No, por supuesto. David se enfureció. Acabo de despertar. Lucía se inclinó hacia adelante, mirando el dibujo. Sus manos temblaban involuntariamente. Es extraña. Muy extraña. ¿Quién pudo haberlo hecho por la noche? Es mejor que lo veas. Manuel salió de su tienda con la apariencia de un hombre que había sido despertado en el momento más inadecuado. ¿Qué más? ¿Nos quedamos sin café? Pero al ver los símbolos, se puso en serio. No es gracioso, murmuró, gruñendo. ¿Quién lo hizo? ¿Quieres asustarnos a todos? No lo sabemos. David respondió. ¿Crees que me levanté de noche y me puse a cortar esto? ¿Quién más? Manuel se enfureció. Sergio miró desde su tienda y se puso pálido. Tenemos que irnos, murmuró. Es una mala señal. ¿Algo anda mal aquí? ¿Irse? Manuel se rió, aunque la risa era nerviosa. ¿Te escuchaste a ti mismo? Es solo una broma. Tal vez los lugareños decidieron divertirse para asustar a los turistas. David estaba callado. No está tan seguro como Manuel. El bosque que se extendía detrás del campamento parecía hoy aún más amenazador, y los sonidos que escuchaba por la noche de repente adquirieron un nuevo significado. El día se prolongó dolorosamente. Después del desayuno, los amigos decidieron explorar los alrededores para distraerse. Pero la tensión no dejaba a nadie. David fue el primero,
apretando en la mano una vieja brújula que había llevado al campamento por diversión. Decidieron pasear por el bosque sin adentrarse. Alrededor había un silencio deprimente, interrumpido solo por la crujida de las ramas secas debajo de los pies. «Estoy demasiado tranquilo», susurró Sergio. «No hay pájaros ni insectos. Es una locura. No todos los bosques cantan canciones como en las películas». Pero ni siquiera él parecía tan seguro como de costumbre. Cuando regresaron al campamento, les esperaba otra sorpresa. Los símbolos que vieron en la mañana aparecieron en 2 tiendas más. Los mismos patrones, las mismas líneas. «Vale, ya está», exclamó Manuel. «Alguien de nosotros está de verdad burlándose». «¿Sabes cómo suena?», preguntó Lucía, poniendo sus manos sobre su pecho. Todos salimos del campamento. Nadie cortó nada. Manuel se divirtió, pero ya no discutía. Para la noche los nervios estaban tensos. Se sentaron junto al fuego, apenas hablando. Cada uno captó el más mínimo sonido que llegaba del bosque. «Si nos quedamos, todo empeorará», dijo finalmente Sergio. «Mañana nos iremos». David se quedó en silencio. Sintió que algo lo retenía en el bosque, pero no sabía qué era exactamente. Cuando todos se habían ido a sus tiendas, decidió quedarse junto a la fogata para hacer guardia. Pero la fatiga se apoderó de él y se quedó dormido. Fue despertado por un extraño sonido. Un ruido. Abría sus ojos y se dio la vuelta. De los bosques se escucharon susurros silenciosos, apenas distinguibles. Alguien se movía entre los árboles. David se levantó, con el corazón latiendo en su pecho. En los destellos de la fogata vio una sombra que se desvanecía entre las sanas. «¿Quién está aquí?», llamó, pero su voz se hizo oír con un chirrido. La respuesta fue un susurro. Apenas distinguible, pero un llamado. Al acercarse al bosque, David sintió que la tierra se había enfriado bajo sus pies. Se detuvo, sin decidir entrar en la chimenea. Ella salió corriendo de su tienda, casi cayendo de desesperación y pánico. «No está. Sergio ha desaparecido». Su voz sonó con fuerza. David salió, su corazón golpeó furiosamente. Manuel también salió, zumbando y gruñendo, pero su descontento se convirtió rápidamente en ansiedad cuando vio la expresión de Lucía. «Espera», comenzó Manuel, mirando hacia atrás, podría haberse ido. Tal vez decidió pasear. A las 6 de la mañana, casi gritaba Lucía. ¿Y por qué no dijo nada? David ya se dirigía a la tienda de Sergio. Dentro todo parecía como si se hubiera levantado de repente y se hubiera ido. El mochilaje no se había tocado, el lecho de dormir estaba ordenado. No había signos de lucha. «Mira», llamó a David. Estaba parado en el borde del campo donde estaban sus tiendas y señaló la tierra. En la tierra húmeda, cubierta de una capa de rocío de la mañana, se veían claramente huellas desnudas. Llevaban a Sergio de la tienda hacia el bosque. «Desnudos», murmuró Manuel. «Es el diablo que sabe qué». «Debemos seguirlo», dijo con firmeza Lucía. «Espera», David la detuvo. «Es peligroso. No sabemos qué hay allí, pero es nuestro amigo.
No podemos simplemente sentarnos aquí cuando puede estar en problemas. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero en su voz sonaba una determinación de acero. David miraba al bosque. Las sombras entre los árboles parecían más densas de lo que deberían haber sido en la luz del día. Los susurros que escuchaba en la noche ahora sonaban en su cabeza como si lo llamaran. Bien, finalmente dijo. Pero cuidemos. Las huellas se adentraron en el bosque, entre los árboles. Cuanto más se acercaban, más se densaban las matas. Los pinos altos se colgaban sobre ellos, como los antiguos gigantes, y la tierra se volvía suave y resbaladiza bajo sus pies. ¿Hasta dónde podía ir?, murmuró Manuel. No fue él, respondió bruscamente Lucía. Algo lo obligó a venir. David se quedó en silencio. El bosque era extraño. Las ramas de los árboles se entrelazaban en patrones que parecían símbolos de sus tiendas, y de repente Lucía se detuvo. Miren, susurró, y en el tronco del árbol había un símbolo que se había cortado. Sus líneas eran más ásperas, como si fueran hechas en prisa. Parecían las que se usaban en las tiendas, dijo David. ¿Qué significa eso?, preguntó Manuel, mirando hacia atrás. ¿Algunas señales de brujas? Estamos en el año 2024 y estás hablando de maldiciones. ¿Es algo normal aquí? Lucía se enfureció. Antes de que Manuel pudiera responder, ellos escucharon un ruido. Lindo, apenas distinguible, pero claramente humano. Sergio, gritó David, moviéndose hacia adelante. Pero en lugar de su respuesta, encontró un nuevo sonido. Un susurro. Esto no es él, susurró Lucía, agarrando a David por la mano. Caminaron 1 hora más hasta que las huellas los llevaron al campo. Aquí el suelo estaba cubierto de una espesa alfombra de mosca, y los árboles alrededor parecían más viejos que todo el bosque. Se ha hecho con cuidado, como si él hubiera decidido dejarla aquí. ¿Qué demonios? Manuel se acercó, pero de repente se detuvo. De la mosca salían huellas humanas, como si Sergio estuviera aquí desnudo y luego desapareciera. Eso es imposible, David exhala. Simplemente imposible. Tenemos que irnos, dijo con firmeza Lucía. De inmediato. ¿Y Sergio? ¿Crees que podemos encontrarlo? Algo no está bien aquí. Si nos quedamos, nos perderemos como él. Pero David sabía que ya no podían irse. El bosque no los dejaba salir. El día pasó suavemente a la noche. Intentaron regresar al campamento, pero cada vez terminaron en el mismo sendero. Los símbolos en los árboles se hicieron más frecuentes, sus líneas se hicieron más complejas y cada paso más difícil. Caminamos en círculos, murmuró Manuel. Este bosque se burla de nosotros. En la noche organizaron una fiesta. Preguntó él en voz baja. Ella levantó los ojos, llorando. Este lugar nos matará. Lo sé. David no respondió nada. Miró las sombrasillas de los árboles, donde las sombras se vuelven a diluir. Esa noche Manuel desapareció. Lucía estaba sentada junto a la hoguera, con sus hombros en sus manos, y miraba al fuego. Su rostro era pálido y sus ojos vacíos. Se iban al bosque. Eso es imposible, susurró, sintiendo el pánico en su pecho. Ya lo oímos todo.
Si se hubiera ido, lo habríamos notado. Lucía no respondió. Ella solo miraba al fuego como si pudiera responder todas las preguntas. Debemos encontrarlo, dijo David con firmeza. No podemos dejarlo allí. Como Sergio, dijo Lucía en voz baja, levantando la mirada. David, no nos vamos a salir de aquí. Estamos perdidos. No digas eso. Él trató de sacudirla. Los encontraremos. Nos vamos a salir. Pero ni él mismo creía sus palabras. El bosque se volvió más extraño y hostil. Siguieron las huellas, pero parecía que estos senderos los atraían cada vez más y más en la trampa. ¿Te has dado cuenta?, preguntó Lucía, interrumpiendo el silencio. ¿Qué? Hemos caminado durante varias horas, pero el bosque no cambia. Los mismos árboles, los mismos símbolos. Vamos en círculos. David miró. Ella estaba en lo cierto. Incluso una pequeña fila en el sendero parecía exactamente igual que en el tramo anterior. Eso no es posible, murmuró. Pero el bosque se rió de sus intentos de entender lo que estaba sucediendo. En algún momento encontraron otro campo. Esta vez en el centro había un obelisco de piedra cubierto de símbolos. El obelisco parecía alto, antiguo, como si hubiera surgido de la tierra. ¿Has visto algo así antes?, preguntó Lucía. David movió la cabeza. El obelisco parecía poco natural, como si su lugar no estuviera aquí, sino en algún otro mundo. Lucía se acercó cuidadosamente, pasó los dedos por las marcas talladas. Estos símbolos, se frunció el ceño. Se parecen a un mapa. ¿Un mapa? Mira, Lucía señaló el patrón en el centro. Es un bosque. Y esto, su voz se interrumpió cuando un susurro volvió a llenar el aire. Se llegó de algún lado de la copa, los envolvió, llenando el espacio. Las voces sonaban como palabras, pero no podían entenderse. Sus ojos miraban al obelisco, pero sus pupilas se difundieron, como si absorbieran la luz. David la agarró por los hombros y se sacudió. Lucía. Ella se despertó de repente, respirando de forma brusca, como si saliera del agua. ¿Qué fue? Su voz temblaba. Estabas como en trance. ¿Qué viste? Lucía cubrió su cara con sus manos. No sé. Había personas. Gritos, tantos gritos. Sus palabras se interrumpieron con un sonido. En algún lugar muy cerca se extendió el estrépito de una rana. David se detuvo, escuchando. «Es él», susurró Lucía. «Es Manuel». David y Lucía se precipitaron al sonido. Él miraba a un punto como si no los notara. «Manuel». Lucía gritó, corriendo hacia él. Taro David la agarró por la mano. «Espera. Algo no está bien». Manuel giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran extraños, como si estuvieran estirados por una película. Sonrió, pero esa sonrisa era ajena, sin emociones. «Vete», dijo, con una voz en la que se oían los ecos de muchas otras voces. «No tienes lugar aquí». «Manuel, ¿estás bien?», trató de hablar con David. Pero Manuel no respondió. Dio un paso adelante y luego de repente dio la vuelta y corrió al bosque. «No»,
gritó Lucía, corriendo tras él. «Detente», gritó David, arrojándose tras ella. El bosque se volvió vivo. David perdía de vista a Lucía, y los susurros se volvían cada vez más fuertes, llenando su conciencia. Cuando finalmente la alcanzó, Lucía estaba de rodillas en medio del campo. Manuel no estaba. El campo estaba vacío, excepto uno. En medio de la hierba había una camisa de Manuel, arrollada igual que la ropa de Sergio. «Este lugar nos destruirá», dijo Lucía, levantando los ojos hacia David. «Tenemos que irnos. Ahora mismo». Pero él sabía que no había salida. El bosque se encerró alrededor de ellos, y con cada paso se convirtieron en parte de él. La noche se acercaba y David sentía que los siguientes desaparecerían. La oscuridad se apoderó del bosque como una criatura viva. La luna apenas atravesaba las nubes pesadas, convirtiendo las sombras nocturnas en figuras siniestras. David y Lucía se sentaron junto a las llamas de carbón, apenas hablando. El silencio entre ellos era sordo, como si el bosque mismo suprimiera el sonido. Lucía, cogiendo sus rodillas, se balanceaba de un lado a otro, susurrando bajo su nariz: «No nos vamos a salir. No nos vamos a salir». David trató de tranquilizarla: «Debemos aguantar. Si estamos juntos». «Eso es todo». Ella interrumpió bruscamente. Sus ojos brillaban en la luz de los carbones. «¿No entiendes? No es el bosque. Somos nosotros». «¿Qué quieres decir?» David se tendió. Lucía apartó la mirada y apretó los labios. «La maldición se está extendiendo hacia todos nosotros. Este lugar solo lo fortalece. ¿Te escuchas?» David la agarró por los hombros. «¿Qué estás haciendo?» Ella se escapó, se levantó y comenzó a caminar alrededor de la hoguera como un animal expulsado. «No entiendes. Estos símbolos los había visto antes». Ella era. Lucía se quedó callada, como si tuviera miedo de decir la palabra. «¿Una bruja?» David preguntó con desconfianza. Lucía se inclinó, su rostro estaba sombrío. «Siempre me decía que nuestra familia estaba relacionada con antiguas maldiciones, pero no me lo creía. Me parecía gracioso. Y ahora estas señales, estos susurros». David descendió lentamente de nuevo al suelo. «¿Quieres decir que es por tu culpa?» «No solo». Luisa se detuvo, mirándole a los ojos. «¿Tú también lo sientes?» Un tirón. «Ella está en todos nosotros». El fuego se quemaba cuando David finalmente decidió decirle la verdad. «¿Sabes por qué le propuse venir aquí?» Luis esperaba en silencio. «Este bosque lo vi en un sueño. Antes de viajar. Hace un mes. Cada vez el mismo sueño. Estoy en medio de una copa y estos símbolos a mi alrededor. ¿Por qué no dijiste nada?» En su voz se escuchaba una mezcla de ira y miedo. «Porque pensé que era solo un sueño». David cubrió su cara con sus manos. «Pero ahora no sé». Lucía se sentó a su lado, con sus manos temblando las mangas de su camiseta. «La maldición se alimenta de nosotros. Conoce nuestras debilidades, nuestros temores». David levantó la cabeza.
sintiendo que las palabras de Lucia estaban empezando a tener sentido. ¿Quieres decir que este lugar está relacionado con nosotros? Sí. Y no es solo un lugar. Es vivo. Al amanecer decidieron ir a donde desaparecieron Sergio y Manuel. Lucía se acercó y le dio la mano sobre la superficie de la cerámica. Es la llave. Su voz era firme. No sé cómo, pero a través de él se puede entender qué hacer. ¿Entender qué? Preguntó David. ¿Cómo romper la cadena? Lucía cerró los ojos y puso las manos sobre la piedra. Su cuerpo se tensó y su rostro se distorsionó en una expresión de dolor. Lucía. David se lanzó hacia ella y ella le empujó, abriendo sus ojos. Yo la vi. La mujer. La bruja. Está en nosotros. Lucía respiró profundamente, tratando de tomar las riendas. Tenemos que hacer un sacrificio para liberar a los demás. ¿Qué? David se retiró. Alguien debe quedarse aquí. Salvación. Me quedaré, dijo Lucía. David se dio la vuelta. No. Es una locura. No tenemos otra salida. Ya escucho su llamada. Me eligió. David la tomó de la mano. Encontraremos otra manera. Salvaremos juntos. Pero en el fondo de su alma sabía que Lucía tenía razón. La maldición exigía sangre. La noche llegó de repente. La última vez que se sentaron junto a la fogata, sin decir una palabra. El bosque se contrajo alrededor, como una boca gigante, lista para tragarlos. Cuando Lucía se levantó, David no la pudo contener. Ella entró en el bosque y su silueta se disolvió rápidamente en la oscuridad. David se despertó solo. El campo estaba vacío, sus tiendas desaparecieron, como si nunca hubieran estado aquí. El viento le susurró algo en el oído, pero no pudo entender las palabras. Se levantó lentamente y caminó hacia el bosque. No había más huellas. El bosque estaba en silencio, como si estuviera saciado y ahora dormido. Pero el peso seguía en el aire. La maldición podría haberse callado, pero no desapareció. Cuando David quedó solo, el bosque se convirtió en otro. Los susurros desaparecieron, pero en su lugar apareció un silencio opresivo, tan denso que parecía palpable. El aire se volvió pesado, cada movimiento requería esfuerzo. David caminaba ciego, guiado por su intuición o algo más grande que su propia voluntad. Le parecía que el bosque lo dirigía, le llevaba al punto final. Salió a un campo que solo veía en sueños. En medio de él estaba el roble más antiguo del que hablaban las leyendas. Sus ramas se curvaban en patrones no naturales y en la base del tronco había un pequeño pozo, como un altar natural. Alrededor del árbol había huesos viejos de carbón. David sintió temblar. Ella parecía casi irreconocible, como si le hubieran quitado todo el peso de sus temores y dudas. «Lucía, ¿estás viva?» La voz de David temblaba. Ella se acercó lentamente. «Estoy viva». Pero por un momento, David no sabía lo que quería decir. La maldición se rompió. Casi, continuó. Pero para eso hay que completar el ritual. ¿De qué estás hablando?
David sintió el frío que lo abarcaba desde dentro. Lucía miró a sus ojos, y él vio en ellos algo nuevo. Fuerza. Determinación. El ritual requiere un último sacrificio. Aquí, en este árbol, debe haber sangre. Tuvo la mía. David sacudió la cabeza, retrocediendo. No. No. Es una locura. Podemos irnos de aquí. El bosque no nos deja ir. Lo sabes. La única manera de detener la maldición es terminar lo que comenzó hace cientos de años. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué no alguien más? La multitud gritaba, lanzaba piedras. Su rostro estaba mezclado de odio y amargura. Él vio cómo la ataron a un árbol y la quemaron. Antes de morir, ella dijo palabras que se difundieron por el bosque. Lucía le miraba como si supiera lo que pensaba. No somos culpables, pero no importa. Es nuestra sangre. Lucía le dio un cuchillo a David. Era una vieja cuchilla ritual con runas en la hoja. Tienes que elegir, dijo. No puedo, susurró, sintiendo que sus manos temblaban. Lucía le apretó la mano. Puedes. David la miró. Ella sonrió por primera vez en toda esta terrible caminata. Te perdono, susurró. Antes de que pudiera hacer nada, Lucía agarró la cuchilla y se la metió en el pecho. No, gritó David, cogiéndola cuando cayó al suelo. Sus ojos se oscurecieron, pero en su rostro quedaba la paz. Ahora el bosque te dejará ir. Vive, David. Vive por todos nosotros. Se quedó en silencio. David se sentó en sus rodillas, abrazando su cuerpo sin vida. El viento comenzó a intensificarse, levantando las hojas secas de la tierra. Susurros se difundieron en el aire, pero ahora sonaron de otra manera, como un alivio de la respiración. El árbol se sacudió, sus ramas se rompieron con un fuerte estrépito. Los símbolos en la corteza se apagaron y luego desaparecieron. El bosque se congeló. David se deslizó por el camino, sin siquiera notar que los árboles se reducían. Es denso, salado, real. Y miró a su alrededor. El bosque parecía ordinario, como si nada de esto hubiera pasado nunca. Pero sabía que nunca sería un bosque. Y cuando se metió en el coche y puso en motor, las lágrimas corrían por su cara. Y se fue, pero una parte de él estaba allí. Y en el asiento trasero estaba la mochila de Lucía. Lucía, Sergio y Manuel en el fondo del mar. Todos sonriendo. David apretó la foto en sus manos. Gracias, susurró. El coche se movió lentamente, dejando atrás el bosque y todos sus secretos.